En cuanto se fue la luz por esa tormenta, está lloviendo bastante fuerte, ¿verdad? Sabía que estarías un poquito asustado. No te preocupes, que todo está bien. No pasa nada. Me voy a quedar contigo por todo el tiempo que quieras. ¿Bien? Sí, no hay problema. Quizás ver esa película de terror no fue tan buena idea. O en realidad fue mala suerte. No podíamos saber que se iba a ir la luz. Fue al azar. Pero ahora yo te voy a cuidar. Tengo esta velita y también traje otra. Así que esto nos dará un poco más de luz, aparte de las lucecitas LED que tienes ahí. ¿Ok? Bien. Voy a dejarla por acá. Y vamos a encender esta también, aunque no le queda mucho. Pero nos ayudará a iluminar el espacio. Verás que el ambiente queda muy relajante, muy cozy y esponjosito. ¿No la crees? Quizás deberíamos imaginar que estamos en una cabañita en medio del bosque. Sí, hay una tormenta afuera. Pueden escucharse algunos ruidos aterradores, pero pensémoslo lógicamente. Ese ruido que escuchas es el viento, los arbolitos que se mueven, o quizás algunos animales afuera de la cabañita. No te van a hacer daño porque estoy yo aquí contigo. Tranquilo. Eso es. Y no te preocupes. Tener miedo es normal. Es una reacción natural a lo desconocido, sobre todo. Está todo bien. Ok. ¿Crees que hay un poco más de luz ahora o quieres otra velita? Tengo una gigante acá para ti, de color naranjita. Y huele delicioso. Además es de calabaza. Bien. La vamos a prender y la vamos a dejar acá. Huele delicioso, mira. Como si fuera un pastel. ¿Verdad que sí? Ahora, ya que me voy a quedar contigo todo el tiempo que quieras, ¿qué quieres hacer? ¿Mm? Claro que podemos hacer eso. Vamos a hacer todo lo que quieras, ¿sí? Déjame encender esto. Demora solo un momento porque tiene
se dice? Los palitos de pólvora de las velas. ¿Ves? Esta da muchísima luz. Creo que la vamos a tener que dejar por un costado para que no sea peligroso. La voy a poner por acá en tu estante, ¿ok? Bien. Y ahora sí. ¿Tienes frío? ¿Necesitas algo? Solo necesitas mis cuidados y mi amor. Ya veo. ¿Quieres probar algunas cositas? Por supuesto, podemos hacer algo así como una pijamada hasta que se te quite el miedo. Bien, te voy a poner una mantita, eso sí, porque tienes frío, ¿no? ¿Es frío o solo son escalofríos por el miedo? Bueno, no importa. La idea es que te sientas muy bien en este lugar acogedor. Con permiso. Vamos a poner la mantita. Pongamos la mantita por acá. Listo. Te sientes bien calentito, esponjadito, como se dice. Arropado en tu camita. Perfecto. Y me dijiste que querías probar unas cositas. Y tus deseos son órdenes, así que ¿con qué quieres partir? Solo quieres cariñitos en un inicio. Por supuesto. Creo que los cariños en la cabecita son los mejores, ¿verdad? ¿Cómo hacer piojito? Piojito. ¿Cómo le dices tú a esto? Cuando uno hace como así, en la cabeza. Ya veo. La lluvia está cayendo torrencialmente afuera. Pero eso mismo nos ayuda a que sea un ambiente más cozy, más abrigadito, otoñal quizás. Sí, como mi suéter. Mira. Es un osito adorable. Muy cozy también, ¿verdad? No te preocupes si tu pelito queda un poco enredado. Tengo acá un cepillo para dejarlo como nuevo. Y aquí al ladito, por tu orejita, tu orejita, tu orejita. Pero sin tocar la orejita. O la tocamos, a ver. Y por el otro ladito.
sin juzgar. Este es tu espacio seguro. Ujú. Para serte sincera, yo también estaría muy asustada con eso. Eres muy valiente, ¿sabes? Claro que sí. Lo eres valiente. Todas las personas tenemos miedos. Algunos grandes, algunos pequeños, algunos que no nos molestan tanto en el día a día y otros que quizás sí. Lo importante es no quedarse paralizados por ese miedo. E intentar poco a poco superarlos. O quizás la palabra no sería superarlos, sino no estar paralizados por esos miedos, ¿no? Yo te he contado que tengo mucha ansiedad y no es divertido. Y la ansiedad también es miedo. A veces me cuesta mucho salir a la calle. Ese diría yo que es un miedo que al menos trata de paralizarme. Pero yo no quiero que lo haga. Quiero poder salir sin preocuparme. Aunque ahora eso no es tan posible. Aún así me da ansiedad. Pero estoy tratando de ser valiente y afrontarlo. ¿Lo ves? Sabía que eras muy valiente. Por el solo hecho de querer afrontarlo, ya diste un gran paso. Lo hiciste. Ahora, ¿qué tal si nos encargamos de tu pielcita? Dijiste que no habías tenido tiempo de lavarte la carita. No hay problema. Nada, no te preocupes. Voy a usar este bálsamo para limpiar la carita. Más bien dice que es como una mantequilla. A mí me gusta mucho. Es suavecito y se derrite en las manos. Mira, huele. Huele como a yogur, ¿verdad? Por alguna razón. Supongo que también huele a manzanilla, pero... ¿Lo ves? Extremadamente suave con la piel. Solamente basta con poner un poco en tu carita. Quitar luego con un algodón y listo. Pero antes te voy a poner esto. Para que tu pelito no se ensucie ni se engrase. A ver, mírame aquí. Eso es. Perfecto. Ahora sí. Vamos a poner un poquito en tu piel por aquí. Por acá. Frentecita. Nariz.
y barbilla hacia arriba y hacia arriba. Y ahora vamos a esparcir así a frente, a mejilla, la otra mejilla, por todos lados. Para limpiar muy bien tu carita. Bajo los ojitos y así la nariz a lo, ¿cómo lo dirías? A lo largo, ¿no? El puente de la nariz, el tabique. Las cejitas, el rostro completo y listo. Y ahora, con esta bolita suave, vamos a quitar el exceso. Bien, por acá. Cierra los ojos si quieres. Esto debería sentirse muy suavecito y fresquecito en tu piel. Por acá también, con mucho cuidado. Veo que te está dando un poquito de sueño. A ver la orejita. Ah, pero no quieres que esto termine, ya veo. Eres adorable, en verdad. A ver la otra orejita. Listo. No te preocupes que todavía no me voy. A ver la carita. La frente. Ojitos. Ok. Vamos a ponerte ahora algo delicioso. Esto es algo que descubrí hace poco. Me lo compré hace como una semana. Y es maravilloso. Porque huele a fresita. ¿Te gusta el aroma de las fresitas? Huele, mira. ¿Verdad? Lo divertido de esto es que no es una crema común. También es como una mantequilla. No se nota, pero es dura. ¿Lo ves? No queda aquí. Entonces tenemos que sacar así un poquito. ¿Ves?
y la ponemos en tu carita para hidratar. Yo en realidad lo estoy usando así como la esparzo bien en mis manos y luego la esparcimos muy bien en tu carita. Sí, huele delicioso, ¿verdad? Es un olor como a fresitas naturales. ¿Escuchas los truenos? Parece que la tormenta está en pleno apogeo. Se siente delicioso en la piel. Cierra los ojitos si quieres. Voy a tomar un poco más. Y en la orejita, por supuesto, no puede faltar por acá. Y acá. Listo. ¿Quieres que te ponga un poquito en las manos también? Ok. Dame tu manito preciosa. Eso. Tienes unas manos muy lindas. Ok. Y la otra, por favor. Ok. ¿Te sientes un poquito más relajado? Sí. Ya no tienes mucho miedo. Me alegro. ¿Ves? Los miedos tarde o temprano pasan si los enfrentamos, si trabajamos para enfrentarlos. Estoy muy orgullosa de ti. Eres muy valiente. Ahora mira lo que tengo acá también. Perdón, es que quedaron
cremosas. O mejor diría como mantequillosas. Aunque se está absorbiendo poco a poco. En tu carita también, ¿no? Sí. Esto de acá es una sorpresa para ti. Mira. Chan. Es de la misma marca y es de fresitas. Con esto vas a dormir aún mejor. A mí me encantan los aromas en las telas, en la camita o en la almohada. Me gusta ponerles. Me gusta que huela muy rico. Así que pensé que te gustaría también. Pero si no, solo dime. Mira, huele fresquito y muy bien. Sí, ¿verdad? Pon un poco entonces. Ok, acá. Sobre todo en la mantita y en la almohada. Huele delicioso. ¿No lo crees? Listo. Ahora, esto no me lo pediste, pero ¿qué tal si lo probamos? Es que mira, es adorable. Este My Melody. ¿Lo conoces? Este Sanrio. Me gusta mucho. Quizás conozcas al perro Canela. ¿Cinnamon Roll? Sí. Este Sanrio también. Este de acá es un bálsamo labial. Sí. Como puedes ver, no tiene color. Solo deja muy hidratados los labios. No sé si alcanzas a ver. Ok. ¿Me dejas ponerte un poquito? Gracias. Sonríe. Muy bien. En el labio de arriba y en el de abajo. Listo. Si quieres puedes hacer eso. ¿Cómo se siente? Suavecito, ¿verdad? Este no tenía olor ni nada. Así que solo vas a oler a fresita. Sí, aún nos faltan un par de cositas. Pero claro que puedo leerte un cuento. Espero que la vista me dé bien con la luz que hay. Yo creo que sí, no debería haber problema. A ver, entonces primero te voy a sacar esto de la cabecita. Eso es. Suavecísimo. Y ¡shashán! Te voy a cepillar el pelito. ¿Me dejas? Sí. Aquí. A ver, por acá. Primero al ladito derecho. Mientras escuchamos la lluvia caer.
precioso también. Es el cabello muy lindo, suave, sedoso y hermoso. Todo lo terminado en oso. En la parte de arriba y por última vez aquí, pero más atrásito. Perfecto, 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 perfecto. Por acá, por acá, por acá, por acá. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Terminamos con el cepillado. Ahora sí, aún quieres esos cuentitos. Ok, déjame ir a buscar el libro. Dame un segundito. Está aquí al lado. Ya tengo aquí los cuentos con alma que tanto te gustan. Vamos a elegir un cuentito con un mensaje para esta noche. A ver. Este, ¿qué te parece? Se llama La historia de Mushkil Gusha. ¿Te parece bien? Ya sabes que me gusta elegirlos al azar. Pero no quedan muchos de este libro, así que hay algunos que debemos saltarnos. Pero este no lo hemos leído aún. Cierra los ojos y acomódate. Descansa y escucha este cuentito. La historia de Mushkil Gusha. Había una vez, a menos de 1000 millas de aquí, un pobre leñador, viudo, que vivía con su hija pequeña. Todos los días iba a la montaña a cortar leña para hacer fuego, que traía a casa y ataba en haces. Después de tomar el desayuno, caminaba hasta el pueblo más cercano, donde vendía la leña y descansaba un rato antes de regresar. Un día, al volver ya tarde a casa, la niña le dijo: «Padre, a veces desearía tener mejor comida, más cantidad y diferentes clases de cosas para comer». «Muy bien, hija mía», dijo el viejo. «Mañana me levantaré más temprano que de costumbre. Me adentraré en la montaña donde hay más leña y traeré una cantidad mucho mayor que la habitual. Llegaré a casa más temprano y así podré atar la leña antes para luego ir al pueblo a venderla. Conseguiré de esta forma más dinero y te traeré toda clase de cosas ricas para comer». A la mañana siguiente, el leñador se levantó antes del alba y se fue a las montañas. Trabajó duramente cortando leña e hizo un enorme haz que carrió sobre su espalda hasta la casa. Cuando llegó, todavía era muy temprano. Puso la carga en el suelo y golpeó la puerta diciendo:
Hija, hija, abre la puerta que tengo hambre y sed y necesito tomar algún alimento antes de ir al mercado. Pero la puerta permanecía cerrada. El leñador estaba tan cansado que se acostó en el suelo y pronto se quedó dormido al lado del atado de leña. La niña, que había olvidado la conversación de la noche anterior, estaba profundamente dormida. Cuando el leñador se levantó unas horas después, el sol ya estaba alto. Golpeó nuevamente la puerta y dijo: Hija, hija, ven pronto. Debo comer algo e ir al mercado, pues es mucho más tarde que otros días. Pero como la niña había olvidado aquella conversación de la noche anterior, mientras el padre dormía, se había levantado, arreglado la casa y había salido a dar un paseo. Dejó la cabaña cerrada, suponiendo, en su olvido, que su padre estaba todavía en el pueblo. Así que el leñador se dijo: ya es demasiado tarde para ir al pueblo. Regresaré a las montañas a cortar otros de leña que llevaré a casa. Así mañana tendré doble carga para llevar al mercado. Trabajó duramente ese día en las montañas, cortando leña y dando forma a la misma. Era ya de noche cuando llegó a su casa con la leña sobre los hombros. Puso el atado detrás de casa, golpeó la puerta y dijo: hija, hija, abre, que estoy cansado y no he comido nada en todo el día. Tengo doble cantidad de leña que espero llevar mañana al mercado. Esta noche tengo que dormir bien para poder sentirme fuerte. Tampoco hubo respuesta, pues la niña, como sintió mucho sueño al regresar a su casa, se preparó la comida y se fue a la cama. Al principio estuvo preocupada por la ausencia de su padre, pero luego se tranquilizó pensando que se había quedado a pasar la noche en el pueblo. Nuevamente el leñador, al ver que no podía entrar en su casa, cansado, hambriento y sediento, se acostó junto a la leña y de inmediato se quedó dormido. Le fue imposible permanecer despierto, a pesar de la preocupación que sentía por lo que hubiera podido pasarle a su hijita. Como el leñador tenía tanto frío, tanta hambre y estaba tan cansado, despertó muy, muy temprano a la mañana siguiente, aún antes de que hubiera luz. Se sentó y miró a su alrededor, pero no pudo ver nada. Entonces ocurrió algo extraño. Le pareció escuchar una voz que decía: rápido, rápido, deja tu leña y ven aquí. Si lo necesitas mucho y lo deseas poco, tendrás una comida deliciosa. El leñador se puso de pie y caminó en dirección hacia donde venía la voz. Anduvo, anduvo y anduvo, pero no encontró nada. Entonces sintió más cansancio, frío y hambre que antes, y además se encontraba perdido. Había tenido muchas esperanzas, pero eso no parecía haberlo ayudado. Ahora se sintió triste, con ganas de llorar, pero se dio cuenta de que llorar tampoco le ayudaría. Así que se acostó y se durmió. Tiempo después despertó nuevamente. Tenía demasiado frío y hambre para poder dormir. Fue entonces cuando se le ocurrió relatarse a sí mismo, como si fuera un cuento, todo lo que había ocurrido después de que su hija le hubiera pedido una clase diferente de comida. Tan pronto como terminó su historia, le pareció oír otra voz, en algún lugar por encima de él, como saliendo del amanecer, que decía: ¿qué haces ahí? Estoy contándome mi propia historia, respondió el leñador. ¿Y cuál es esa historia?, preguntó la voz. El leñador repitió su narración. Muy bien, dijo la voz, y a continuación le indicó que cerrara los ojos y subiera por la escalera. Pero yo no veo ninguna escalera, dijo el leñador. No importa, haz lo que te digo, ordenó la voz. El hombre hizo lo que se le indicaba.
Tan pronto como hubo cerrado los ojos, descubrió que estaba de pie y levantando el pie derecho, sintió algo como un escalón debajo de él. Comenzó a subir lo que parecía ser una escalera. De repente, los escalones comenzaron a moverse. Se movían muy deprisa y la voz le dijo: «No abras los ojos hasta que yo te lo indique». No había pasado mucho tiempo cuando le ordenó abrirlos. Al hacerlo, se encontró en un lugar que parecía desierto, con el sol ardiente sobre su cabeza. Estaba rodeado de cantidades y cantidades de pequeñas piedras de todas clases, rojas, verdes, azules y blancas, pero parecía estar solo. Miró a su alrededor y no pudo ver a nadie, pero la voz comenzó a hablar de nuevo. «Toma todas las piedras que puedas, cierra los ojos y baja los escalones». El leñador hizo lo que se le decía y, cuando abrió los ojos por orden de la voz, se encontró delante de la puerta de su propia casa. Llamó a la puerta y la hija le abrió. Ella le preguntó que dónde había estado y el padre le contó lo ocurrido, aunque la niña apenas entendía lo que él decía porque todo le sonaba muy confuso. Entraron en la casa y la niña y su padre compartieron lo último que les quedaba para comer, un puñado de dátiles secos. Cuando terminaron, el leñador creyó oír nuevamente la voz, una voz como la otra que le había dicho que subiera los escalones. La voz dijo: «A pesar de que quizá tú aún no lo sabes, has sido salvado por Mushkil Gusha. Recuerda, Mushkil Gusha siempre está aquí. Asegúrate de que todos los jueves por la noche comerás unos dátiles, darás otros a alguna persona necesitada y contarás la historia de Mushkil Gusha. De lo contrario, harás un regalo en su nombre a alguien que ayude a los necesitados. Asegúrate de que la historia de Mushkil Gusha nunca sea olvidada. Si tú haces esto y otro tanto hacen las personas a quienes tú cuentas esta historia, los que tengan verdadera necesidad siempre encontrarán su camino». El leñador puso todas las piedras que había traído del desierto en un rincón de su casita. Parecían simples piedras y no supo qué hacer con ellas. Al día siguiente, llevó sus 2 enormes atados de leña al mercado y los vendió muy fácilmente, a muy buen precio. Al regresar a su casa, llevó a su hija toda clase de ricos manjares que ella hasta entonces jamás había probado. Cuando terminaron de comer, el viejo leñador dijo: «Ahora te voy a contar toda la historia de Mushkil Gusha». Mushkil Gusha significa el disipador de todas las dificultades. Nuestras dificultades han desaparecido gracias a Mushkil Gusha y debemos siempre recordarlo. Durante una semana el hombre siguió como de costumbre. Fue a las montañas, traía leña, comía algo, llevaba la leña al mercado y la vendía. Siempre encontró un comprador, sin dificultad. Llegó el jueves siguiente y, como es común entre los hombres, el leñador olvidó contar la historia de Mushkil Gusha. Esa noche, ya tarde, se apagó el fuego en casa de los vecinos, los cuales no tenían nada con que volver a encenderlo. Fueron a casa del leñador y le dijeron: «Vecino, vecino, por favor, danos un poco de fuego de esas maravillosas lámparas que vemos brillar a través de tu ventana». «¿Qué lámparas?», preguntó el leñador. «Ven fuera y verás», le respondieron. El leñador salió y vio claramente toda clase de luces que brillaban desde dentro a través de su ventana. Entró en casa y vio que la luz salía del montón de piedras que había colocado en un rincón, pero los rayos de luz eran fríos y resultaba imposible emplearlos para encender fuego, así que salió y les dijo: «Vecinos, lo lamento, no tengo fuego,
y les dio con la puerta en las narices. Los vecinos se sintieron molestos y sorprendidos y volvieron a su casa refunfuñando. Pero ellos aquí abandonan nuestra historia. El leñador y su hija rápidamente taparon las brillantes luces con cuanto trapo encontraron, por miedo de que alguien viera el tesoro que tenían. A la mañana siguiente, al destapar las piedras, descubrieron que eran luminosas piedras preciosas. Una por una las fueron llevando a las ciudades de los alrededores, donde las vendieron a un alto precio. El leñador entonces decidió construir un espléndido palacio para él y su hija. Eligieron un lugar que quedaba justamente frente al castillo del rey de su país. Poco tiempo después, había tomado forma un maravilloso edificio. Ese rey tenía una hija muy bella, que al despertar una mañana vio un castillo que parecía de cuento de hadas frente al de su padre, y se quedó muy sorprendida. Preguntó a su servidumbre: ¿quién ha construido ese castillo? ¿Con qué derecho hacen algo así tan cerca de nuestro hogar? Los sirvientes salieron e investigaron. Al regresar, le contaron a la princesa la historia, hasta donde pudieron saberla. Entonces la princesa, muy enojada, mandó llamar a la hija del leñador, pero cuando las dos niñas se conocieron y hablaron, pronto se hicieron buenas amigas. Se veían todos los días e iban juntas a jugar y a nadar a un arroyo que había sido construido para la princesa por su padre. Algunos días después del primer encuentro, la princesa se quitó un hermoso y valioso collar y lo colgó en un árbol próximo al arroyo. Al volver, olvidó llevárselo y al llegar a casa pensó que lo había perdido. Mas la princesa, recapacitando, decidió que la hija del leñador se lo había robado. Se lo dijo a su padre, quien hizo arrestar al leñador, confiscó el castillo y le embargó todos sus bienes. El leñador fue puesto en prisión y la hija internada en un orfelinato, como era costumbre en ese país. Después de cierto tiempo, el leñador fue sacado de su celda y llevado a la plaza pública, donde se le encadenó a un poste, con un letrero alrededor del cuello que decía: esto es lo que les ocurre a aquellos que roban a los reyes. Al principio la gente se reunía a su alrededor, burlándose de él y arrojándole cosas. El leñador se sentía muy desdichado, pero como es común entre los hombres, pronto se acostumbraron a ver al viejo sentado junto al poste y le prestaban cada vez menos atención. A veces le tiraban restos de comida, a veces no. Un día escuchó decir a alguien que era jueves por la tarde. Repentinamente llegó a su mente el pensamiento de que pronto sería la noche de Mushkil Gusha, el disipador de todas las dificultades, y que había olvidado conmemorarlo desde hacía tanto tiempo. Tan pronto como este pensamiento llegó a su mente, un hombre caritativo que pasaba por allí le arrojó unas monedas. El leñador lo llamó: generoso amigo, me has dado el dinero que para mí no es de ninguna utilidad. Si de alguna manera tu generosidad alcanzara a comprar 1 o 2 dátiles y venir a sentarte conmigo para comerlos, yo te quedaría eternamente agradecido. El hombre fue y compró algunos dátiles, se sentó a su lado y comieron juntos. Al terminar, el leñador le contó la historia de Mushkil Gusha. Creo que debes estar loco, le dijo el hombre generoso cuando lo hubo escuchado. Pero era una persona comprensiva y a su vez tenía bastantes dificultades. Al llegar a su casa, después de este incidente, encontró que todos sus problemas habían desaparecido, y esto le hizo pensar más seriamente acerca de Mushkil Gusha. Pero él aquí abandona nuestra historia. A la mañana siguiente, la princesa volvió al lugar donde solía bañarse y, cuando estaba a punto de entrar en el agua, vio algo que parecía ser su collar en el fondo del arroyo. Pero en el momento en que iba a recogerlo, sintió ganas de estornudar y
Al echar la cabeza hacia atrás, vio que lo que había tomado por su collar era solo su reflejo en el agua, porque el verdadero collar estaba colgado en la rama del árbol, en el mismo lugar en que lo había dejado hacía mucho tiempo. Tomándolo, corrió emocionada y le contó lo ocurrido al rey. Este ordenó que el leñador fuera puesto en libertad y que se le dieran públicas disculpas. La niña fue sacada del orfelinato y todos fueron felices para siempre. Estos son algunos de los incidentes de la historia de Mushkil Gusha. Es un cuento muy largo y nunca termina. Tiene muchas versiones, algunas ni siquiera se llaman la historia de Mushkil Gusha y por eso la gente no las reconoce. Pero es por causa de Mushkil Gusha por lo que su historia, en cualquiera de sus formas, es recordada por alguien, en algún lugar del mundo, día y noche, donde quiera que haya gente. Así como su historia siempre ha sido relatada, así seguirá siendo contada siempre. ¿Quieres repetir la historia de Mushkil Gusha los jueves por la noche y ayudar así al trabajo de Mushkil Gusha? ¿Quieres repetir la historia de Mushkil Gusha los jueves por la noche, compartiendo una comida, dando algo a algún necesitado, cualquiera sea su necesidad, y ayudar así al trabajo de Mushkil Gusha? Creo que fue una historia muy bonita, bastante larga, pero que nos hace pensar sobre ayudar a los demás, ¿verdad? Y con esta historia tan larga y tan bonita, que al parecer te dio mucho sueño también, vamos a apagar las velitas para que duermas, ¿ok? Puedes cerrar tus ojitos que yo me encargo. Si quieres, me quedo aquí cerquita. Me quedo a tu lado para que, por cualquier cosa, me encuentres siempre. Ok, déjame apagar las velas. Y cierra los ojos. Descansa y ten sueños muy bonitos. Siempre me quedaré por aquí, ¿ok? Así que no te preocupes por nada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes